Tenía 57 años y vivía una vida aparentemente perfecta. Me llamo Angela Carter, una mujer con curvas que el tiempo no había robado, aunque mi edad se notaba en las mechas plateadas de mi largo pelo negro y en las tenues líneas de mi rostro. Mi piel era de un cálido color caramelo, regalo de mis antepasados, y mis ojos color avellana aún conservaban una chispa de juventud, aunque la vida la hubiera atenuado un poco. Ya no era la misma joven y fogosa novia que se había casado con Paul Carter 30 años atrás, pero seguía siendo vibrante, elegante y orgullosa. Paul era un hombre encantador a sus 60 años, aún conservaba el aspecto que me había conquistado décadas atrás, alto, ancho de hombros, con esa sonrisa siempre tan segura, el tipo de hombre que podía entrar en una habitación y llamar la atención al instante. Habíamos sobrellevado la vida juntos, hijos, carreras y disputas familiares. Nuestros 3 hijos mayores se habían mudado, dejando nuestra gran casa tranquila pero confortable. Las cosas habían cambiado, sí, pero yo creía que seguíamos queriéndonos, aunque la rutina hubiera embotado sus bordes. Pero últimamente, me había dado cuenta de que el amor no brillaba tanto como antes. Los besos robados en la cocina se habían convertido en picotazos, la calidez de su tacto se había vuelto mecánica, casi distante. Intenté no pensar en ello, convenciéndome de que la edad nos estaba pasando factura. Los 2 hermanos pequeños de Paul, Liam y Nathan, habían venido a vivir temporalmente con nosotros. Liam, de 35 años, era el más callado, con unos ojos oscuros y melancólicos y una voz suave que hacía que la gente confiara en él. Tenía una fuerza tranquila, una presencia reservada que hacía que su sonrisa pareciera rara pero preciosa. Nathan, de 32 años, era todo lo contrario, siempre bromeando, siempre riendo, con su pelo rubio de niño y sus traviesos ojos verdes. Era como un rayo de sol que llenaba de energía la habitación. Se quedaban con nosotros unos meses mientras trabajaban en un proyecto en la ciudad, y habían devuelto a la casa una cierta vitalidad que yo disfrutaba en secreto. Era refrescante tener su energía juvenil cerca, me hacían reír como hacía años que no me reía y, aunque no lo admitiría en voz alta, sentía un pequeño aleteo cuando los pillaba mirándome a hurtadillas. Eran tan diferentes de Paul, mucho más jóvenes, mucho más vibrantes. Me recordaban algo que creía haber perdido, una versión de mí misma que no estaba segura de que siguiera existiendo. Pero bajo la superficie aparentemente perfecta, se estaba gestando una tormenta que haría añicos todo lo que creía saber sobre mi vida. El día en que todo se desencadenó empezó como cualquier otro. Me levanté temprano, como de costumbre, para preparar el desayuno. Paul estaba en la cocina, bebiendo un sorbo de café y leyendo el periódico, mientras Liam y Nathan entraban arrastrando los pies, todavía somnolientos. Nathan me sonrió y me hizo su habitual cumplido juguetón sobre mi cocina, y Liam murmuró su agradecimiento mientras se sentaba a comer. Esa mañana, tenía noticias que compartir. Paul, le dije, mi oficina me ha pedido que les represente en una conferencia fuera de la ciudad. Son solo 2 días, pero tendré que irme esta tarde. Paul levantó la vista, sorprendido. Ah, ¿sí? ¿Dónde es la conferencia? Justo en Riverside, respondí. Nada importante, pero pensaron que yo sería la más adecuada. Asintió y sonrió. Por supuesto, amor, ve a noquearlos. Se inclinó hacia mí y me besó en la mejilla, el tipo de beso que parecía más habitual que sincero. Me volví hacia Liam y Nathan. Espero que no le causéis muchos problemas a Paul mientras estoy fuera. Nathan se rió. No prometo nada. Liam sonrió débilmente, pero sus ojos se detuvieron en mí más de lo habitual, como si quisiera decir algo pero lo pensara mejor. A las 2 de la tarde, ya había hecho las maletas. Paul me acompañó al coche, me dio un rápido beso de despedida y me saludó con la mano mientras me dirigía al aeropuerto. Estaba emocionada, tanto por el viaje como por romper con la monotonía de casa. Una parte de mí estaba deseando estar en un entorno nuevo, conocer gente nueva y salir de la rutina a la que me había acostumbrado a lo largo de los años. Pero el destino tenía otros planes. Estaba en el aeropuerto, con la maleta a mi lado, sintiendo una extraña mezcla de expectación y temor.
La terminal bulía de viajeros, el zumbido de las conversaciones y las maletas rodando llenaban el aire. Miro la hora en el móvil y me pregunto cuánto tiempo tendré que esperar para embarcar. Entonces el teléfono zumbó en mi mano, era mi jefe. Se me encogió el corazón cuando vi su nombre en la pantalla. La conferencia se ha cancelado, me dijo sin preámbulos. Han surgido problemas logísticos con el lugar de celebración. Lo siento mucho, Ángela. Sé que ha sido en el último minuto. Forcé una respuesta cortés y colgué con una sonrisa tensa que se desvaneció rápidamente. La mente me daba vueltas, ¿y ahora qué? No quería volver a casa todavía, no tan pronto después de irme. Me apetecía un cambio, un respiro, pero no había nada más que hacer. De mala gana, subí a un taxi de vuelta a casa, el trayecto me dio demasiado tiempo para pensar. Repasé en mi mente el beso de despedida de Paul, la falta de pasión en él, la forma en que sus ojos ya me habían estado mirando. ¿Me lo estaba imaginando o había estado distante durante más tiempo del que me importaba admitir? Cuando llegué a casa, las preguntas se habían multiplicado en mi mente y una sensación de inquietud se había instalado en mi pecho. Cuando el taxi se detuvo en la entrada, me di cuenta de que el coche de Liam y Nathan no estaba. No era nada extraño, a menudo hacían recados o salían a tomar algo por las tardes. Abrí la puerta principal y entré. La casa estaba en silencio, inquietante. Dejé la maleta en el suelo y cerré la puerta tras de mí. La quietud no me resultaba reconfortante ni familiar, sino extraña. La ausencia de Paul me resultaba extraña. No me saludaba, no se oía su voz, no se oía la luz de la televisión ni el zumbido familiar de las teclas de su portátil. Grité Paul, pero la casa se tragó mi voz. No hubo respuesta. Dejé la bolsa en el suelo y cerré la puerta tras de mí con cuidado. El sonido del pestillo al encajar resonó de forma poco natural en el espacio vacío. Me dije que probablemente estaba durmiendo la siesta, había adquirido esa costumbre después de jubilarse, un lujo que se había ganado tras años de duro trabajo. La idea me hizo sonreír amargamente. Dormir la siesta, pensé mientras subía las escaleras, no era más que otra forma de evitar enfrentarse a la realidad, como el propio hombre. Subí despacio, cada peldaño crujía ligeramente bajo mi peso. Mis labios se curvaron en una leve sonrisa burlona. Planeaba burlarme de él por su pereza, por escaparse a dormir otra siesta al mediodía. Odiaba que se lo reprochara, siempre refunfuñando que un hombre necesita descansar. En cierto modo, su irritación me resultaba simpática, aunque a menudo ocultaba una frustración más profunda entre nosotros. Pero a medida que me acercaba al final de la escalera, ese pensamiento burlón se evaporó. Se me paró el corazón cuando lo oí, un sonido tan suave, tan inconfundible, que me congeló en el sitio. Un susurro. El sonido era débil, pero procedía de nuestro dormitorio. Se me hizo un nudo en el estómago. Era un murmullo íntimo, demasiado tierno para hablarlo con uno mismo. Se me aceleró el pulso y se me humedecieron las palmas de las manos mientras mi mente barajaba posibilidades. Quería creer que estaba exagerando, que estaba imaginando cosas, pero mis pies se movieron por sí solos, llevándome hacia adelante. Me acerqué a la puerta, que estaba ligeramente entreabierta, lo suficiente para dejar entrar una pizca de luz en el tenue pasillo. El corazón me latía con fuerza en el pecho cuando la abrí lo suficiente para ver el interior. Y entonces los vi. La visión me golpeó como un golpe físico, de esos que te hacen doblarte, jadeando. Paul no estaba solo, estaba con Yasmín, la hija de 22 años de nuestro vecino. La misma chica que solía vender limonada en la esquina cuando era pequeña, la chica a la que yo había visto crecer. Estaba allí con mi marido, en mi cama matrimonial. Mis piernas amenazaban con fallar mientras me agarraba al marco de la puerta para sostenerme. Me temblaban las manos, pero no me moví. Estaba congelada, atrapada en la pesadilla que se desarrollaba ante mí. Paul no se fijó en mí al principio, estaba demasiado absorto, demasiado enfrascado en ella, con las manos recorriéndole la espalda desnuda y los labios rozándole el cuello. Susurró algo que no pude oír, su voz grave e íntima de una forma que solía pertenecerme. Se me subió la bilis a la garganta, quemada por la amargura de la traición. ¿Cuánto tiempo llevaba así?
¿Cuántas veces lo había besado, abrazado, confiado en él, mientras esto sucedía a mis espaldas? Mi mente bullía con miles de preguntas sin respuesta, cada una más devastadora que la anterior. Y entonces Yasmín me vio. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizada, y su rostro palideció mientras apartaba a Paul. Ángela, jadeó con acento agudo, con voz temblorosa. Paul se giró al oír mi nombre y su expresión pasó de la confusión al pánico. Ángela tartamudeó, con la voz espesa por la desesperación, «Esto no es». No esperé a que terminara. Mis pies se movieron antes de que mi mente pudiera alcanzarlos, sacándome de la habitación y bajando las escaleras, con la vista nublada por las lágrimas y la furia. «Ángela, espera», me gritó Paul, con sus pesados pasos golpeando el suelo mientras me perseguía. Llegué al salón con el pecho agitado y la respiración entrecortada mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. Me temblaban las manos y las cerré en puños, luchando contra las ganas de gritar. Paul me alcanzó, su rostro pálido, la imagen de la culpa y la vergüenza. «Ángela, no significó nada», dijo con voz suplicante. Me tendió la mano, pero retrocedí y levanté la mano para detenerlo. «No me toques», le espeté, con la voz temblorosa por la rabia. «Fue un error», continuó, y sus palabras se precipitaron. «Un momento de debilidad. Es a ti a quien quiero, Ángela. Por favor, escúchame. Un error». Esa palabra resonó en mi mente como un eco cruel. Un error, lo llamaba. ¿Era un error cada vez que se escapaba para estar con ella? Era un error cuando me mentía a la cara, me besaba, me abrazaba, sabiendo perfectamente lo que hacía a mis espaldas. El peso de su traición era asfixiante. Sentí que me flaqueaban las rodillas, pero me negué a derrumbarme delante de él. Sin decir una palabra, me di la vuelta y me marché, con la vista nublada mientras me encerraba en el dormitorio de invitados. En cuanto cerré la puerta, se rompió el dique. Las lágrimas corrían por mi cara, calientes y amargas, mientras me desplomaba en la cama. Apreté la almohada contra el pecho para amortiguar los sollozos que me sacudían el cuerpo. Las imágenes de Paul y Yasmín pasaban por mi mente, crueles y vívidas, cada una más insoportable que la anterior. Lloré hasta que me dolió la garganta, hasta que sentí el pecho hueco y vacío. ¿Cómo pudo hacerme esto? Después de 30 años de matrimonio, después de todo lo que habíamos pasado juntos, ¿cómo pudo traicionarme por una chica tan joven que podría ser su hija? Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que me sentí vacía y entumecida, y en ese vacío arraigó un único pensamiento, un pensamiento que ardía como el fuego en la boca de mi estómago: no dejaré que se salga con la suya. Durante los días siguientes, fingí perdonarle, pero por dentro era una tormenta de ira, humillación y dolor. Cada momento era un cruel recordatorio de la traición que había destrozado la vida que creía tener. No comía mucho, apenas probaba las comidas que preparaba meticulosamente para mantener las apariencias. Dormir era un extraño cuando cerraba los ojos, la imagen de Paul con Yasmín se reproducía una y otra vez en mi mente como un inquietante carrete de infidelidad. Cada mirada a Paul me revolvía el estómago. Sus intentos de actuar con normalidad, de bromear, de tocarme, de fingir que nuestra vida no se había hecho pedazos, solo conseguían enfurecerme más. Todo lo que veía cuando le miraba era al hombre engañoso que había destrozado mi confianza. Noches sin dormir en las que un pensamiento peligroso y embriagador se colaba en mi mente. Si Paul podía traicionarme tan fácilmente, ¿por qué debía seguir siéndole leal? La pregunta flotaba en el aire, llenando la habitación con su peso. Y entonces le siguió otro pensamiento, uno que hizo que mi pulso se acelerara y mi mente zumbara con oscura energía: venganza. Sí, venganza. La propia palabra me produjo un estremecimiento, una chispa que empezó a quemar la impotencia que había sentido desde que descubrí su traición. El fuego de mi interior consumió el dolor, sustituyéndolo por algo oscuro y primario. Si él podía traicionarme sin pensárselo 2 veces, yo tendría mi propia forma de hacérselo pagar. ¿Pero cómo? ¿Qué podría herir a Paul tan profundamente como para hacerle sentir lo que yo sentía? Y entonces mi mente se desvió hacia Liam y Nathan.
Liam y Nathan llevaban semanas alojándose en nuestra casa, y su energía juvenil llenaba la casa de una vitalidad que no me había dado cuenta de que echaba de menos. A sus 32 y 35 años, estaban vibrantes, llenos de vida como hacía años que Paul no lo estaba. Liam era el más tranquilo, con unos ojos oscuros e intensos que siempre parecían estar estudiándome. Había una calma en él, una fuerza silenciosa que lo hacía magnético sin siquiera intentarlo. Nathan, por otro lado, era todo encanto y picardía infantil, sus ojos verdes brillaban con humor y calidez. Tenía una forma de hacerme reír que me resultaba casi extraña después de años de distanciamiento creciente de Paul. Me admiraban, me daba cuenta, por la forma en que sus ojos se detenían un segundo más de la cuenta cuando entraba en una habitación, por la forma en que sus conversaciones conmigo tenían un peso de respeto e intriga. Era mayor, sí, pero seguía teniendo presencia, y en su compañía me sentía visto. Si iba a vengarme, ¿por qué no pasar al siguiente nivel? ¿Por qué no herir a Paul donde más hiriera, recurriendo a las dos personas que menos esperaría? La idea echó raíces y se hizo más fuerte cada día que pasaba, alimentada por la angustia y el ardiente deseo de recuperar el control de mi vida. Le daría a Paul una lección que nunca olvidaría. Los días siguientes a pillar a Paul con Yasmín pasaron como una bruma. Hice como si perdonara, como si sanara, pero por dentro me hervía la emoción de mi plan. Cada sonrisa forzada, cada beso de despedida antes de que Paul se fuera a trabajar, solo alimentaban el fuego dentro de mí. Una noche, después de que Paul se fuera con sus amigos, me puse delante del espejo de mi habitación y me examiné con ojo crítico. Elegí un vestido de satén rojo del fondo del armario. Se ajustaba a mis curvas en todos los lugares adecuados y el escote era lo bastante bajo como para llamar la atención sin resultar vulgar. Mi pelo, con mechas plateadas, caía en ondas sueltas sobre mis hombros, y un toque de carmín resaltaba la plenitud de mis labios. Ya no era la mujer insegura y desconsolada de hacía unos días. Esta noche era una reina, una mujer despechada y dispuesta a reclamar su poder. En el piso de abajo, Liam y Nathan estaban tumbados en el sofá, con un bol de palomitas entre los dos, mientras veían una película de acción. Sus risas resonaban por toda la casa, cálidas y despreocupadas. El sonido de mis tacones al chocar contra el suelo de madera los silenció. Bajé las escaleras lentamente, cada paso deliberado, llamando su atención. Ambos se giraron para mirarme, con los ojos muy abiertos al verme. ¿Os gusta lo que veis?, pregunté, de pie al pie de las escaleras, con las manos apoyadas con confianza en las caderas. Liam tosió y su rostro se tiñó de carmesí mientras apartaba la mirada. Nathan, en cambio, sonrió, con los ojos verdes brillantes de picardía. «Vaya, Angela», dijo, con voz juguetona, «estás increíble». «Es todo por ti», respondí, dejando que mis labios se curvaran en una sonrisa seductora. Para los dos. Su confusión era evidente, pero ninguno de los dos apartó la mirada. Caminé hacia ellos lentamente, moviendo las caderas a cada paso. «Vamos a explorar algo nuevo», dije en voz baja, mi voz goteando sugerencia, «solo nosotros tres». La sonrisa de Nathan vaciló. «¿Hablas en serio?», preguntó, con un tono medio bromista, medio incrédulo. Liam se movió incómodo, pero vi un destello de deseo en sus ojos oscuros. «Angela», empezó a decir en voz baja, esto no es». Lo silencié con un dedo que le puse en los labios. «No pienses, Liam», le susurré. «Solo siente». Me senté entre ellos en el sofá, lo suficientemente cerca como para sentir su calor. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mis movimientos firmes y mi sonrisa burlona. La mano de Nathan rozó la mía, vacilante al principio, pero cuando no me aparté, se volvió más atrevido. «Estás impresionante», murmuró, con una voz llena de admiración. Liam seguía desgarrado, con las manos agarradas al cojín del sofá como si pudiera anclarse a él. «Anak, esto no está bien», volvió a decir, pero su voz carecía de convicción. Me volví hacia él y le acaricié el rostro con suavidad. «¿Te sientes mal?», le pregunté, mirándole a los ojos. «Porque a mí no». Hubo un momento de silencio, el aire estaba cargado de tensión. Luego, casi al unísono, asintieron.
Sonreí, sintiendo una oleada de poder como nunca antes había experimentado. Era mi oportunidad de recuperar el control, de recuperar algo de dignidad después de lo que Richard había hecho. Las miradas de Liam y Nathan se dirigieron hacia mí y hacia el otro, con una mezcla de sorpresa y deseo. «No tienes que contenerte», susurré, con la voz baja y ronca. «No conmigo». Extendí la mano y recorrí con los dedos el borde de la mandíbula de Liam, sintiendo la barba incipiente bajo mi contacto. «Peligroso, ¿verdad?», murmuré, mientras mi mirada oscilaba entre los dos hermanos. «Pero a veces el peligro sienta también». Nathan se acercó más, su mano rozó la mía antes de posarse en mi hombro. «¿Por qué haces esto?», preguntó, con la voz ligeramente temblorosa. «Porque lo necesito», pensé. «Porque necesito volver a sentirme viva». Nathan fue el primero en moverse, sus fuertes brazos me rodearon y me acercaron. Sus labios encontraron los míos en un beso abrasador, su lengua exploró mi boca con un hambre que me produjo escalofríos. Liam dudó un momento, observándonos atentamente, antes de unirse finalmente. Sus manos dudaron al principio, trazando suavemente líneas en mi nuca, pero pronto se atrevió más y sus caricias se hicieron más insistentes. Me quedé atrapada entre los dos y sus caricias encendieron en mí un fuego que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí deseada, me sentí adorada. El aire de la habitación se volvió cada vez más tenso, las líneas entre lo correcto y lo incorrecto se difuminaron hasta desaparecer por completo. Lo que empezaron siendo besos inocentes se hizo más profundo, sus manos exploraban con un hambre que coincidía con la mía. La sensación era abrumadora, pero emocionante. Aquello estaba mal, profunda e innegablemente mal, pero en aquel momento me pareció también. El tiempo parecía haberse detenido. No había culpa ni dudas, solo el calor del momento y la emoción de recuperar el control. «Eres increíble», murmuró Liam contra mi cuello, con su aliento caliente sobre mi piel. «Sí», coincidió Nathan, con voz temblorosa pero llena de emoción, «tan hermosa». Sus manos me exploraron con reverencia, como si yo fuera algo precioso, algo que habían anhelado sin darse cuenta. Yo respondí del mismo modo, guiándoles, animándoles a seguir. Sentí que me desgarraban y me volvían a armar a la vez. Sus labios exploraban cada centímetro de mí. Los besos de Nathan eran ardientes y exigentes, mientras que los de Liam eran más suaves, casi reverentes, como si estuviera memorizando cada detalle de mi boca. Las sensaciones eran abrumadoras, mi cuerpo respondía de un modo que no me había permitido sentir en años. Era como si despertaran algo que llevaba mucho tiempo enterrado dentro de mí, algo salvaje e indomable. Nathan se separó del beso y sus ojos buscaron los míos. «Nunca me había sentido así», confesó, con la voz temblorosa por la sinceridad. Le acaricié la mejilla y le rocé la piel con el pulgar. «Yo tampoco», admití, con la voz llena de vulnerabilidad. Liam me agarró de la muñeca y volvió a abrazarme. «Entonces, deja que te enseñemos», dijo, con una voz llena de promesas. Y así lo hicieron. Sus besos se hicieron más intensos, más fervientes, como si estuvieran tratando de derramar cada gramo de su deseo en mí. La habitación estaba cargada de una tensión eléctrica, el aire estaba cargado de deseos no expresados y caricias persistentes. Estaba frente a Liam y Nathan, con el corazón latiéndome en el pecho mientras sus ojos, uno avellana y el otro marrón, se clavaban en los míos. El mundo exterior parecía desvanecerse, dejándonos solo a nosotros tres en ese momento. Cuando por fin nos separamos, nos quedamos en silencio, con el peso de lo que acababa de ocurrir asentándose sobre nosotros. Nathan lo rompió con una risa nerviosa, frotándose la nuca. «Bueno», dijo, con un tono ligero, «ha sido inesperado». Liam me miró, con sus ojos oscuros llenos de una mezcla de culpa y nostalgia. «Angela», dijo en voz baja, «¿qué significa esto?» «Significa», respondí, con voz firme, «que las cosas están a punto de cambiar». No me pidieron respuestas, ni yo se las di, pero en ese momento supe que no había vuelta atrás. Lo que comenzó como un acto impulsivo se convirtió rápidamente en un asunto secreto. Liam y Nathan parecían no poder resistirse a mí, y yo no podía saciarme de la forma en que me hacían sentir, deseada, poderosa y viva.
Nos volvimos cuidadosos, asegurándonos de que Paul permaneciera ajeno. Cuando se iba a trabajar por las mañanas, yo encontraba excusas para quedarme en el salón con sus hermanos, con nuestras caricias, nuestros ojos llenos de promesas tácitas. Por la noche, cuando Paul dormía, me escabullía de la cama y encontraba a uno de ellos, o a veces a los dos, esperándome en la habitación de invitados. Era peligroso, imprudente, pero no me importaba. Por primera vez en años, no era la mujer que esperaba en la sombra, ignorada e infravalorada. Era el centro de atención, el objeto de su deseo, y me deleitaba con ello. Si a ti también te está gustando, deja un like y suscríbete al canal.